todos, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar sobre otra plantilla distinta. He tenido que dividir esta plantilla en dos clases para que no se hiciera demasiado largo, así que hoy veremos la primera mitad de la plantilla y mañana la otra mitad. Trabajaremos flores sencillas con los trazos que hemos aprendido anteriormente. Os entrego también la plantilla completa para que empecéis repasando todos los ejercicios y os resulte más sencillo. ¡Vamos a comenzar! Y para la clase de hoy vamos a necesitar esta plantilla. Esta de aquí la tengo todavía sin los diseños porque lo vamos a hacer ahora para que veáis. Principalmente lo que vamos a hacer son flores, diseños de flores con gel painting y algunos arabescos. Como en las dos clases anteriores, pues nos prepararemos los pinceles y el gel painting para trabajar. Voy a estar utilizando ahora este, que lo podéis encontrar por AliExpress, os dejaré enlaces. De este en concreto ya no está. AliExpress, si ha pasado el tiempo, los enlaces los quitan, pero bueno, os dejaré alguno similar. Vamos a utilizar gel de color negro para nuestra práctica, que como la vamos a hacer en el folio. Preparamos nuestra pintura y cerramos el botecito para que no se nos estropee. Muy importante antes de empezar a trabajar que esté nuestro pincel bien limpio. Yo como lo he utilizado ahora para aplicar el gel ahí, pues lo vuelvo a limpiar. Para empezar a hacer los trazos, tenerlo bien limpio. Y vamos a empezar por nuestra primera flor que voy a hacer aquí. Va a ser una flor bastante sencillita, hecha con comas, como con comitas vais a ver. Os recuerdo que para hacer las comas es importante que carguéis el pincel así. Una vez que tenemos cargado el pincel de pintura, volvemos a coger solo en la puntita. ¿Veis? Ahí, para que quede como esa gotita. Apoyo ahí el pincel y hago como una gotita. Vuelvo a cargar el pincel, igual que antes, y hago la otra comita ahí. Y bajo, voy a hacer como una flor y tiene que ir ahí unidas las dos. No unidas, pero como para esa dirección, ¿me entendéis? Cargo el pincel del mismo modo y ahora lo que voy a hacer es una a este lado y otra a este lado. Un poquito más baja, pero a continuación apoyo el pincel y bajo. ¿Veis? El grosor de la coma va a depender de lo que carguéis el pincel, también de la fuerza que ejerzáis en el papel, todo eso depende mucho. Cuanto más finos queden los dibujos, pues más bonitos quedan muchas veces, pero tampoco os preocupéis por eso. Apoyo el pincel ahí y bajo y ya tengo las dos comitas. Vuelvo a cargar el pincel del mismo modo y ahora voy a hacer, nos entrarían otras dos a cada lado y una en medio, pero para no complicaroslo más, os voy a hacer simplemente una, apoyo ahí en medio y bajo. ¿Veis? Ahora vuelvo a cargar el pincel porque voy a hacer otra comita que va a ser como el rabillo. Ahí aprieto y giro. Giro para abajo. ¿Veis? Cargo el pincel y ahora pues hago aquí como si tuviera una hojita. Ahí a cada lado. Y ahora le voy a hacer unos puntitos. Esto sería como una flor pues bastante sencilla. Podemos hacerla para este lado de la uña o para otro lado, incluso más en el medio, dependiendo siempre de cómo la hagamos, pues así debemos de inclinar los trazos, porque por ejemplo voy a hacer una aquí, para el otro lado hago una comita, siempre ir como si trabajáis un lado, a continuación el otro lado. Hay otra. Como veis es la misma flor que la podéis colocar en el lado del diseño pues que más os guste. Y como veis en esta por ejemplo he apretado un pelín más el pincel y queda pues más anchito. Eso depende.
Ahora hago el rabillo para este lado, ahí, una hojita ahí y como otra hojita ahí. Le hago unos puntitos, son las mismas flores pero de distinto lado, en distinta inclinación, unas más anchitas, otras más estrechitas, para que veáis. Pero esto luego en un diseño queda muy bonito, bastante... son líneas sencillas y podéis crear diseños bastante bonitos. Ahora, antes de continuar, vamos a curar el lámpara, no sea que se nos estropee el diseño que ya hemos hecho. Coloco la lámpara encima de la hoja y le doy a 30 segundos. Que ha curado el lámpara, vamos a seguir trabajando esta misma flor. Os recuerdo, muy importante, tener siempre limpio el pincel para que los trazos sigan quedando bien. Es muy importante tener siempre el pincel bien limpio. Ahora lo voy a hacer un poquito más en el medio para que veáis que donde la pongáis queda bien. Esa la voy a engordar ahí un poco. Ponemos la comita de en medio y ahora hago la comita como del rabillo ahí y bajo. La vuelvo a repasar que no me ha quedado bien, aprieto, levanto para arriba y bajo. ¿Veis? Y ahora pues le hago aquí unas hojitas, igual con comitas. Y otra ahí. Por último, los puntitos. Esta florecita es sencillita, la podéis conseguir fácilmente con práctica. De todas formas, todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente pues nos sirven también para tener un buen manejo del pincel y que cada vez nos queden mejor los trazos. Voy a volver a curar el lámpara, ir curando el lámpara para que no se os estropee, ya que sin querer le podéis dar. La hoja se queda muy sucia con negro, entonces mejor ir curando. Y vamos a hacer el siguiente diseño, muy importante, aunque sea pesada, lo voy a volver a decir, tener el pincel bien limpio. Para el siguiente diseño vamos a cargar el pincel igual, porque vamos a hacer como comitas, entonces igual con una gotita en la punta. Y lo primero que debemos hacer es marcar un punto como en el centro de la uña y ahora vuelvo a cargar el pincel igual como para hacer una coma y voy a hacer de aquí, voy a bajar una coma hasta ahí y ahora, como os he dicho, hay que hacer el lado contrario. Del mismo modo hago la comita ahí que baje hasta el punto. Voy a repasar que se me ha desviado un poquito, ahí. Ahora el siguiente paso voy a volver a cargar como si fuera para una coma y voy a hacer una coma que salga de aquí abajo en recto, ahí, y ahora 3 a cada lado. Una, pero siempre siguiendo el lado simétrico, ahí, ¿veis? También os puede facilitar el poner la mano así, para hacer este tipo de comas al contrario, giráis la mano, en vez de hacerlas así, si fuera para arriba, giráis la mano y las hacéis. Vuelvo a cargar el pincel y hago otra coma ahí, cargo el pincel y hago la otra en el lado contrario, vuelvo a cargar el pincel, me queda una de cada lado, una ahí, y otra ahí. Una vez que tenemos el diseño así, lo que voy a hacer es curar el lámpara, solamente unos 5 segundos es suficiente,
Si no tenéis esta lámpara que tiene 5 segundos, pues contáis 5 segundos y ya está. Porque solamente lo quiero fijar para ahora seguir haciendo líneas. Como van a estar muy juntas, es preferible que vayáis curando el diseño para que os quede mejor. Ahora lo que voy a hacer pues es rellenar con comas todos los huecos. Primero voy a empezar por aquí arriba, hago una a ese lado, otra al lado contrario, otra ahí. Perdonad por el ruido porque hace bastante calor y tengo la ventana abierta y se oyen los coches. La verdad que os pido disculpas, pero es imposible si no grabar. Estamos en mes de agosto. Y bueno, mirad qué bonito nos está quedando ya la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer pues es, entre las líneas que he hecho antes, voy a hacer otra comita y tener cuidado y no cargar mucho el pincel para que os quede justo entre medias. En vez de con la gota como antes que se note, cargarlo un poquito en la punta, pero que no se note mucho que esté muy cargado. Ahí. Ahora, como estamos rellenando huecos, no importa que vayáis a un lado y a otro, realmente no es muy importante ahora. Y para lograr que queden las líneas así tan juntas es necesario lo que os he dicho. Curar 5 segundos antes. Vale, ahora por último aquí voy a hacer también una a cada lado. Y ya estaría, ahora sí podemos curar en lámpara 30 segundos. Bueno, ya tenemos aquí el siguiente diseño, como habéis visto es sencillo de realizar, tan solo debéis de seguir los pasos, como os he dicho, y cargar el pincel poquito, ejercer la fuerza necesaria. Vamos a hacer otro, fijo el punto y ahora las comitas. Una a un lado y otra a otro lado. Ahora empiezo por la de abajo. Ahí, para que os quede la punta, ir levantando el pincel para arriba. Y ahora, después de la que he hecho en medio, van 3 a cada lado. Una a cada lado, otra ahí, ahí, y ya la última a cada lado, ahí y ahí. Ahora está en el punto que debemos de curar unos 5 segundos. Limpio bien mi pincel y ahora vamos a ir rellenando huequitos, sin cargar mucho el pincel para que no nos queden gruesos. Podemos empezar tanto por arriba como por abajo, eso no importa. Con mucho cuidado y el pincel poco cargado para que no se os junten. Porque tienen que ser bastante finitas, como veis. Ahora hago aquí un lado. Esta parte de arriba sí que hay que ir haciendo simétrico, primero un lado y luego otro, para que os quede igual. Y ahí el centro. Luego aquí en este huequito pues metéis también una comita para rellenarlo, así una a cada lado o otra ahí también más finita, os entraría, eso ya como queráis. Y curamos en lámpara 30 segundos. Este es el siguiente diseño que hay que practicar, es sencillito también. Siguiendo los pasos seguramente os pueda salir bien. Voy a seguir rellenando mi plantilla con este diseñito de aquí. Una vez que tengo mi primera fila completada, como veis aquí, que además he tenido que cambiar de plantilla porque no me he dado cuenta y había un hueco de más, así que la he cambiado
Esta es en la que estaba trabajando antes, pero vamos, simplemente es que sobraba un hueco. Así que en cada fila nos va a quedar 2 diseños distintos para que practiquéis. Como veis ya tengo la primera, como os he dicho, y vamos a pasar a la segunda fila. Vamos a hacer otra flor para que practiquéis, también muy sencilla. Muy importante, nuestro pincel limpio. Esto también es una flor muy sencillita que podéis hacer en cualquier diseño de salón y os queda precioso. Vamos a empezar aquí en esta esquinita, pero igual que os he dicho antes, podéis hacerlo en la dirección que queráis el diseño. Hacemos como una comita, ahí, vuelvo a cargar el pincel como si fuera para comita, con más pintura en la puntita, como veis ahí, y ahora lo apoyo donde he empezado el trazo de antes y bajo para abajo, ahí. Esto lo hemos practicado ya en las plantillas anteriores. Podéis alargar ahí el piquito para que quede más en punta. Ahora lo que voy a hacer es una comita aquí, vuelvo a cargar el pincel y hago lo mismo en el otro lado. Ahí. Vuelvo a cargar el pincel y hago otra comita como más subida para arriba. Ahí. Y al otro lado pues lo mismo, otra comita, ¿veis? Apoyo y subo un poco para arriba y bajo. Así nos va quedando. Ya sabéis que esto de dibujar nunca nos van a quedar dos iguales, pero es bueno que vayáis practicando estos diseños así, sencillitos. Ahora en la parte de abajo, justo en la esquina, voy a hacer una comita así para arriba. Ahora cargar muy poquito el pincel porque son comitas muy pequeñas lo que hay que ir haciendo. Y apenas tenéis que tener pintura, muy poquito, y apretar muy poco también. Así nos queda nuestra siguiente flor. Le voy a hacer aquí como unos puntitos de grande a más pequeño. Y queda también muy mono. Vamos a curar 30 segundos. Vamos a continuar haciendo esta flor y bueno, dependiendo de lo que lo subamos esta parte para arriba, pues podemos crear esta zona pues más bonita, esta parte de abajo. Entonces la siguiente, si queréis, lo vamos a hacer un poco más para arriba. Eso siempre depende de dónde coloquéis el primer trazo, dónde queréis la inclinación. Voy a empezar ahí haciendo la primera comita. Hago la siguiente. Así, y me queda ya como la hojita, como el centro va a ser. Hago una comita ahí, a un lado, y ahora hago lo mismo al otro lado. Todo el rato estoy cargando el pincel. Hago a continuación otra como más alta. Y ahí también. Y ahora para la parte de abajo, empiezo ahí. La primera y ahora ya va una a cada lado. Para que os quede simétrico debéis de trabajarlo así, porque además el mismo dibujo os va pidiendo dónde debéis de poner la coma. Ahí ya estaría. Voy a subir un poquito la puntita esta para arriba y ahora coloco los puntitos. Queda muy bien si ponéis de arriba de grande a pequeño. Ahí, volvemos a curar en lámpara. Y bueno, vamos ya con la última. Como veis en el curso se entrega la plantilla también hecha completa para que la podáis ir repasando. Entonces al principio, como os he dicho, podéis empezar por la plantilla completa para ir repasando los trazos y sería del mismo modo que lo estoy haciendo yo, así, pero repasando lo que ya está.
vais marcando y haciendo los trazos y luego pues cogéis la siguiente plantilla que ya viene con los huecos vacíos y lo intentáis, que es muy importante también. Aunque la plantilla tenga 5 ejemplos de cada diseño, como siempre os lo digo, podéis imprimir las plantillas las veces que queráis. Incluso yo os recomiendo que las practiquéis más veces, por supuesto. Cuanto más practiquéis siempre, mejor. Mirad, esta me ha salido más grande. Así tenéis distintas medidas para practicar. Yo creo que mejor, ¿veis? Están más grandes y más pequeñas. Vale, vuelvo a curar en lámpara. Cuando ya he terminado todo el diseño, lo que hago es ponerle 60 segundos, esta que es combinada. Si fuera V, como os lo he dicho, quitáis el suelo, igualmente sería por 2 minutos. Limpiamos nuestro pincel muy bien. Y vamos a hacer la siguiente flor. Nos aseguramos de tener también la pintura bien, porque ya sabéis que si queda poco y tenéis que estar arrastrando demasiado el pincel, no vais a trabajar bien los trazos. Entonces, si necesitáis pintura, volvéis a poner ahí un poquito y ya está. Y voy con la siguiente flor, es muy bonita también. Si aprendéis a hacerla, veréis que es sencillita. Vamos a empezar cogiendo con exceso de producto en punta, así como veis. Y voy a trazar como medio círculo. Así más o menos lo podemos dejar como queráis. Y ahora voy a arrastrar de un lado para arriba y del otro lado para arriba para que me quede así. Como lleva exceso de producto, pues simplemente con subir el pincel hace los trazos. Y si no, pues cargamos el pincel y los marcamos más. Así. Ahora podemos hacerlo de aquí más, como más puntiagudo, como queramos hacerle la forma. Voy a coger y voy a hacer aquí unas comitas. Empezamos por la del medio y ahora, como hemos hecho en las anteriores veces, de forma simétrica de un lado y de otro. Ahí. Y ahí. Para completar la flor lo que voy a hacer es pintarle como un tallo, ahí que baje para abajo, por ejemplo. Y ahora en la parte de arriba también le voy a hacer como unas comitas, así como saliendo del centro de la flor, que queda gracioso, yo creo. Voy a ponerle unos puntitos y aquí como una hojita en el tallo. Así más o menos es nuestra siguiente flor. Voy a curar en lámpara. Esta flor pues la podemos hacer más abierta, más cerrada, más pequeña, más grande. Eso ya sabéis, lo importante es que cojáis la idea de cómo se hace. Voy a hacer otra aquí. La voy a hacer un pelín más grande. Vale, ahí veis, hago como la mitad de un círculo y ahora empiezo por un lado, subo para arriba y el otro lado también. Ahí veis, ahora hago lo mismo a continuación, ahí, y ya el siguiente sería el medio. Ahí. ¿Veis? Esa más grande se ve un poco mejor, lo que yo os quería decir. Pero bueno, así también las tenéis en varios tamaños para practicar. Ahora hago la parte de abajo, una comita en el medio para ir ahora de forma simétrica un lado y otro.
Para hacer las comitas, ya sabéis, cargamos con el pincel en punta, apretamos y vamos levantando. Ahí, esa es la última que voy a poner. Y ahí. Bueno, mirad qué mona que ha quedado. Ahora, esta como me ha quedado a muy poca distancia, no le voy a poner tallo. Lo que voy a hacer es ponerle ahí unos puntitos. Así, y ahora en la parte de arriba las comitas. Eso ya sabéis que luego es ir jugando con vuestra imaginación. Lo importante es pues tener destreza con el pincel, tener en la cabeza pues estos ejercicios que luego a la hora de trabajar ya veréis que os van a resultar súper útiles para hacer vuestros diseños. Mirad qué bonito está quedando. Eso ya os digo, como queráis, lo podéis hacer más grande o más pequeño. Yo mira, le he puesto ahí los puntitos en ese lado. Voy a curar el lámpara. Y nada, una vez que ha curado el lámpara, pues tenemos que rellenar estas 3 que faltan con el mismo dibujo. Ya os digo que podéis hacerlo más grande, más pequeño, inclinado de un lado hacia otro también. Eso no importa, lo importante siempre es que cojáis la idea y que practiquéis. Así, cuando hagamos la parte de abajo, esto, pues lo importante es empezar por el centro y después seguir el orden, un lado y otro. Así es como siempre pues os va a quedar simétrica y bien. Vale, ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer las comitas. Ahí, por ejemplo. Y unos puntitos. Los puntitos siempre quedan muy bien y los podéis añadir a vuestros diseños. Yo me gusta también ponerlos algunas veces, como veis los he colocado en distintos sitios. Y voy a terminar esta fila y continuamos con el siguiente diseño. Bueno, ya tenemos las 2 primeras filas completadas, como veis, y ahora sí podéis ver bien el ejemplo que os decía de este diseño, que se puede hacer más pequeño, más estrecho, más ancho, ¿veis? Y de todas formas la verdad que queda bien, simplemente cogiendo técnica con el pincel podréis hacer estos diseños o distintos que vosotras vayáis creando según la marcha, no os preocupéis. Tampoco os preocupéis por el tiempo que tardáis en conseguirlos, lo importante es que practiquéis, siempre os lo digo, y que tengáis muy en cuenta el pincel, que lo estéis limpiando, que a la hora de curar en lámpara los diseños con la hoja no pongáis el pincel cerca de la luz, ni tampoco la pintura. Eso es primordial para que los pelos pues no se estropeen, porque si no, pues bueno, ya sabéis que los pelos ya no van a tener arreglo si os pasa eso, así que tened mucho cuidado. Como estamos con práctica y todo el rato curando en lámpara y eso, tenerlo en cuenta. Vamos a hacer el siguiente ejemplo aquí debajo y voy a hacer las típicas flores, las típicas rositas, que además en mi curso de esmalte permanente las hemos aprendido. También las hemos aprendido en el taller de decoración, pero aquí pues digamos que las vamos a hacer un poco adaptadas al curso que estamos haciendo, más elaboradas, para que las practiquéis también. El pincel bien limpio, por favor, muy importante. Vamos a empezar haciendo aquí como un puntito, ahí que se vea bien. Después ese puntito va a salir, vamos a ir arrastrando como el producto, haciendo como una coma, ahí. Y la dejamos ahí cerradita, ese va a ser como nuestro centro de la rosa. Ahora en esta parte de aquí voy a como hacer más ancha esa línea, muy despacito como veis y sin cargar el pincel, con el mismo producto que he puesto. Aquí en esta parte, como es donde digamos se ha cerrado el trazo, voy a comenzar a hacer otra línea.
y que acabe en finito, ¿veis? Que ahí lo he levantado para que acabe en fino, pues por esta parte también. No lo voy a dejar así porque si no, no va a crear volumen a nuestra rosa. Hay que estirarlo hasta donde queramos y dejarlo más finito. Esta parte de aquí voy a estirar un poco el producto para afuera para ensancharla de ahí, como veis. Y ya tengo el siguiente trazo. Es sencillito, poco a poco y despacito os sale. Ahora, el siguiente trazo, para saber dónde lo coloco, como veis, ahí está la punta del anterior y ahí la otra punta, por lo tanto voy a formarlo ahí. Para que os veáis un poco, pues la forma de trabajar los trazos es esa. Vamos colocando los pétalos donde se queda abierto el anterior. Como veis ahí lo alargo en punta, aquí hago lo mismo, con el producto que queda lo alargo para que quede bien fino. Cargo un poquito el pincel, muy poquito, para ensanchar ahí en esa parte un poquito el trazo, que quede así, como más en piquito. Ahora voy a hacer otro trazo que va a ser el aquí abajo, y como quiero que la flor esté como inclinada hacia allá, como que baje de aquí, entonces este trazo de aquí lo voy a marcar primero una línea por donde quiero que vaya, pero lo que voy a hacer es como ensancharlo de ahí más para que se vea como que viene de ahí la rosa, la inclinación me refiero. Así estiro el producto para que acabe en fino fino, ¿veis? Y así con ese trazo, poniéndolo así, ¿veis? Como que parece que la rosa viene de ahí, la inclinación. Ahora lo que voy a hacer es, a este lado de aquí voy a poner otro, así que acabe en fino. Y ahí en esquinita. Ahí como que lo pongo más gruesito y ahora esto de aquí lo estiro. Ahí. No he puesto ahí porque quiero que quede como libre, como abierta la flor. Ahora podría añadir otro ahí, pero voy a añadir unos trazos de hoja en esa parte. Así que voy a hacer el trazo que hemos aprendido en las plantillas anteriores. Vamos a hacer como una coma ahí. Y ahora hago así, que me quede como una hojita, ahí. Voy a bajar para abajo y hago la siguiente. Aquí voy a hacer una coma. Y ahora en esta parte de aquí otra. Así. Ahora de aquí de esta parte vamos a hacer como otra comita y otra más abajo. Esta parte de aquí la voy a estirar en punta para que me quede así. Y bueno, así es nuestra rosita que hay que practicar. Voy a curar en lámpara. Y bueno, esto ya, como siempre os digo, la verdad que depende de los trazos que hagáis, cómo los hagáis de grandes, la inclinación de la flor, pues la podéis hacer más pequeña, más grande, a vuestro gusto. Siguiendo mis consejos de cómo ir haciendo los trazos, ya veréis que os va a salir. Lo importante es eso, saber un poco dónde ir colocándolos para hacer nuestro diseño. Y no dejar nunca los trazos acabados. Hay que cerrarlos. Quiero decir, si yo pongo una línea aquí y la trabajo para este lado, la estiro acabando en fino y luego ese lado de arriba lo dejo así, pues esta rosa está incompleta.
Ahora me tengo que ir para ese lado y ir estirando el producto para que acabe en fino también. Y si quiero, pues darle más inclinación para acá, o más ancho, más fino. Eso ya a gustos. La vais trabajando según vayáis dibujando. Para hacer las comitas de aquí hacemos una comita para abajo y la siguiente a continuación. Estiramos de ahí el producto y ahora, como me queda estrecho, pues no me entra muy bien el diseño, pero bueno, se intenta. Ponemos ahí la otra comita y listo. Bueno, pues esta rosa es la que hay que hacer en los 3 huecos siguientes, porque son 5 de cada, así que voy a seguir trabajando. Y si vemos que en la parte de abajo no nos entra el diseño así, hacemos simplemente 3 comas y listo, tampoco hay que complicarse. O si no, también en la parte de arriba lo cambiamos, hacemos la hojita esta en la parte de arriba y abajo las comitas. Da igual, lo importante es que juguéis, que dibujéis, que practiquéis. Bueno, pues ya tenemos la siguiente práctica completa y como os decía, como os voy a entregar las dos plantillas, tanto la completa como la que tiene los huecos libres, en esa de los huecos libres pues podéis practicar libremente si queréis poner la rosa en este lado o en este otro, más grande, más pequeña. Vais a tener las dos opciones para que practiquéis un montón y lo consigáis hacer perfectamente. Vamos con el siguiente diseño, que también va a ser unas rosas. Vamos a hacer 2 aquí en medio centradas con comitas o hojas a los lados, que también quedan muy bonitas. Y para este diseño sí que hay que conseguir las más pequeñas, porque vamos a hacer 2. Entonces vamos a trabajar con el pincel menos cargado y también apretaremos menos las líneas. Y bueno, vamos a comenzar con el siguiente diseño, que van a ser 2 rositas aquí centradas. Y para ello las tenemos que hacer más chiquititas para que nos entren las dos. Empiezo igual con un círculo y rodeo ahí, hago una comita, voy para un lado y para otro, la hago de algunos lados más gruesita. La siguiente la hago donde queda abierta, la anterior, como veis. Y trabajo con el pincel muy suave. Muchas veces no hace falta cargar el pincel porque arrastrando la propia pintura ya lo tenéis. Voy a ir haciendo aquí el centro de la segunda flor, porque aunque no haya terminado la de arriba, pues para ir calculando. Bueno, ahí como veis se me ha juntado todo y se me ha quedado así engorronado como un puntito. Pero no pasa nada, porque luego cuando esté el dibujo completo la verdad que no se va a notar. Sigo trabajando. Hay que tener cuidado porque si pones mucho producto sí se junta. Y bueno, así poco a poco voy haciendo mi flor. Para que os queden más bonitas y tengan como más textura las flores, hay que engrosar de algunos lados las líneas para que quede mejor. Así creáis como volumen en la rosa y queda mucho mejor. Ahí. Voy a hacer otro ahí. Y veis, siempre que hago un pétalo, pues hay que cerrar ese lado. Lo cierro ahí.
Ahora yo creo que me pide otro ahí, así como en la esquinita. Y yo creo que lo voy a dejar ya. Esto pues podéis seguir y hacerla lo grande que lo queráis. Yo lo voy a dejar ya para hacer como unas hojitas aquí. Voy a hacer una comita. Hago como otra comita ahí para que me quede como una hojita. Y ahora hago otra comita así para el otro lado. Estiro también ahí para el otro lado para que me quede también como dos hojitas. Ahora puedo hacer aquí en medio una comita. Así queda muy mona. En el otro lado pues igual hacemos hojitas o comitas. Hacemos una comita ahí y otra ahí como para cerrar la hojita. Una comita ahí y otra ahí. Estiro un poquito la puntita a la hojita y ya está. Queda súper mona. Vamos a curar en lámpara y ya está. Una vez que ha curado pues ya tenéis estos dos ejemplos de rosita para ir practicando. Hay que completar estos 4 huequitos con la misma rosa. Tanto si la tenéis vacía como la tenéis rellena pues la repasáis. Muy importante, chicas, con paciencia, ir despacio a vuestro ritmo. Si os habéis equivocado pues no pasa nada, estas hojas las podéis imprimir todas las veces que queráis, no hay problema. Pero con paciencia y despacito os va saliendo. Ya tenemos la segunda y así hasta completarla entera. Ya tenemos igualmente completada la fila y como veis también podéis hacerlas más grandes, más pequeñas, más arriba, más abajo. La siguiente flor que vamos a hacer es esta de aquí. Esta flor también es sencillita y queda muy bonita en los diseños, de verdad que queda preciosa y os recomiendo que la practiquéis. Voy a volver a coger pintura y con nuestro pincel limpio vamos a empezar a practicar la siguiente flor. Cargamos el pincel con exceso de pintura en punta, como veis ahí, y vamos a hacer este primer trazo. Si subimos la flor un poquito más para arriba tendremos más espacio para hacer las comitas abajo. Hacemos ahí el primer trazo. ¿Veis? Y vamos estirando la pintura para arriba. Ahora lo estiro un poco de aquí para abajo. Hago el siguiente trazo. Ahí como una comita y giro. Y para el siguiente trazo hago otra comita ahí y giro. Ahora le voy dando forma para que quede como yo quiero la flor. Es una flor como que cae de arriba. Ahí lo ensancho de ahí. ¿Veis? Así poco a poco vais dando forma a vuestros pétalos como queráis. Y ahora voy a hacer el trazo que es como el tallo, el que cuelga de la flor. Cojo el pincel cargado en puntita, como veis, y hago como una coma bajando de aquí, de cutícula. Aprieto, bajo y levanto. ¿Veis? Así. Ahora en la parte de abajo voy a hacer unas comitas. Y aquí en el tallo también. En el tallo os recomiendo que sea un lado y otro para que os quede más simétrico, que no parezca que cada trazo ha salido no se sabe de dónde. Es mejor que vayáis un lado y otro lado. Podéis hacer 2 o 3 a cada lado como queráis. Y así, una vez que la tenemos terminada, podemos curar en lámpara. Podemos
retocarla. Si vemos que por aquí, por ejemplo, creo que quedaría mejor así, como más anchita, más redondita. Eso ya le vais dando vuestros toques, porque como veis con un simple toque cambia un montón también. Ponemos la lámpara encima 30 segunditos y seguimos practicando nuestra flor. Empezamos por el del medio, hacemos una comita a cada lado una vez que tenemos el del centro y ahora ya le vamos dando forma. Este le voy haciendo más redondito, más anchito. Pero así pues es una forma de ir guiándoos para hacer vuestro trabajo. Y este le voy colocando ahí y ahora le voy a hacer ahí más redondito. Hacemos unas comitas. Como veis, dependiendo de si la flor la ponemos más para arriba, pues tenemos más sitio ahí para poner las comitas. Ahí, por ejemplo, y ahora las del tallo. Un lado y otro. Muy importante siempre eso, que sea un lado y otro. 3 o 4, como queráis. Y así, una vez terminada, curamos el lámpara 30 segundos y seguimos el ejercicio. Vale, pues cuando ya hemos completado también este ejercicio de esta flor, como veis queda muy bonita también, os recomiendo que la practiquéis, ya os digo, todas las que estamos haciendo. Vamos a ir con la siguiente flor que vamos a practicar. Voy a empezar haciendo como el tallo, voy a dibujar como un pequeño rombo, así como veis, con un piquito arriba y un piquito abajo. Ahora de este rombo va a salir como un piquito ahí a un lado, voy a acercar más. Y al otro lado lo mismo, otro piquito. ¿Veis? Ya tendríamos como el tallo. Ahora lo que consiste la flor es hacer como unas hojitas sencillitas. Voy a empezar por la primera. Marco ahí como si fuera una comita abajo. Y luego pues de aquí la estiro un poquito así. Hago otra a continuación, como una comita abajo y la estiro de arriba. Y ahora hago otra ahí, bajo y estiro de arriba. Y ahora lo que quiero hacer es a los lados más hojitas. Ahí estiro para abajo. Hago otra ahí. Estiro el piquito para abajo, como que baje. Y ahora en ese huequito hago la última. Arrastro ahí. Ahora lo que hago es bajar el tallo hasta abajo y hacerle aquí unas hojitas. Una hojita y otra hojita. Bajo una rayita así en medio y ya estaría. Con estos sencillos trazos también podemos conseguir una flor muy bonita. Luego recordar que esto estamos trabajando todo el rato sobre el mismo color, pero sobre diseños, cambiando los colores y todo eso, pues la verdad que los diseños dicen mucho más, lucen muchísimo más, pero bueno, lo importante es que practiquéis las distintas formas de flores que os estoy mostrando en esta plantilla. Vamos a curar en lámpara 30 segundos nuestra flor. Bueno, y una vez que ha curado, pues ya nos queda para completar la fila ir haciendo la misma flor. El pincel bien limpio, como siempre os digo, vamos a cargar y comenzamos haciendo el tallo, como os he dicho, un pequeño rombito. Así para guiaros del diseño.
ahí. Hacemos un lado como que sale un piquito para abajo y el otro lado lo mismo, un piquito hacia abajo. Ahora comenzamos haciendo las hojitas, que empiezo poniendo una ahí, es como 3 en medio. Yo lo que hago es hacer eso, hago 3 como en el medio y luego lo que me quede de hueco a los lados. Ahí, las podemos hacer, ya sabéis, más grandes o más pequeñas. Eso ya depende de cómo carguéis el pincel, cómo queráis la flor, cómo sea la uña en la que estéis trabajando, también muy importante. Podemos hacer también más o menos hojas. En la flor eso tampoco importa. Y ya en los últimos huequitos lo importante también es que la cerréis, que hagáis como uno que cae para abajo para que quede más bonita la flor. ¿Veis? Al poner ese pétalo ahí ya queda como más bonita. Hago el tallo, lo bajo para abajo y hacemos o las hojitas de antes que hemos hecho, o también podemos hacer unas comitas. Queda mejor con la hojita, yo creo, así que voy a juntar las comitas así, simplemente lo estiro para arriba y ya tengo mis hojitas. Vale, curo en lámpara y continúo con el mismo diseño. Si la trabajamos más abajo como aquí en la esquinita, pues simplemente no hace falta hacer la línea del tallo, podemos terminar con unos puntitos que, como ya sabéis, son muy recurrentes siempre en nuestros diseños y quedará también súper bonito. Simplemente, pues como habéis visto, empezamos a hacer como el rombo primero en la esquinita y ya trabajamos en ese espacio. Finalizamos con los puntitos y ya por último curamos toda la fila 60 segundos. Bueno, pues como veis, otra fila más completada de nuestra plantilla. Estas dos últimas flores son también muy bonitas. Esta última, como habéis visto, con el tallo más largo queda muy bonita, pero así yo creo que me gusta todavía más como se puede colocar en la esquinita. Es muy sencilla de ambas formas y bueno, así os doy varias opciones para que podáis practicar y tengáis dónde elegir. Vamos a dejar aquí la clase de hoy y en la siguiente clase seguiremos completando esta plantilla hasta terminarla. Recordad que en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito.